Era un martes cualquiera, de esos días en los que no pasa nada y uno se deja llevar por la rutina. Luis estaba en la cocina de su apartamento picando cebolla para una pasta que había aprendido a hacer en YouTube. El sonido del cuchillo golpeando la tabla lo calmaba. La tele sonaba de fondo con un programa de cocina que él ni estaba mirando. A un lado su celular vibró. Un solo mensaje. Nada del otro mundo pensó. Quizás Emilia recordándole que no se olvidara de la albahaca, o un meme estúpido como solía mandarle. Pero no. Luis, necesito espacio. Las cosas están raras y tengo que pensar. Por favor, no me contactes por un tiempo. Yo te buscaré cuando esté lista. Así. Frío. Directo. Ni una carita triste, ni un lo siento, como si le hablara a un desconocido. El cuchillo quedó en el aire. Luis sintió que el piso se le deslizaba debajo de los pies. Volvió a leer. 1, 2, 3 veces. Espacio. Esa palabra. Maldita palabra. Cuando alguien dice eso, sabes que ya te fuiste, aunque todavía estés ahí. Es el principio del final. Sintió un vacío en el pecho. No sabía si gritar, si tirar el celular contra la pared o si simplemente sentarse y dejarse caer. Pero lo único que hizo fue escribir: «Ok, Emilia, lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites». Y con eso empezó el silencio más ruidoso de su vida. Durante los días que siguieron, Luis vivió en piloto automático. Se despertaba, trabajaba desde casa, comía cualquier cosa y trataba de evitar mirar al sofá donde ella solía acurrucarse. Todo le parecía ajeno, como si su propio departamento ya no le perteneciera. No era solo la ausencia física de Emilia, era el no saber nada, la falta de explicaciones, las dudas que te corroen cuando no entendés qué hiciste mal. Había sido distante, había dicho algo, fue por la discusión tonta sobre su trabajo. Todo se mezclaba en su cabeza. Entraba a Instagram, nada, silencio total. Ni una historia ni un me gusta nuevo, como si Emilia hubiera desaparecido, hasta que llegó el viernes. Luis, aburrido, se tumbó en el sofá con el celular en mano. Deslizó el dedo sin prestar mucha atención hasta que se topó con una publicación de Chloe, una amiga en común. Una galería de fotos, 5 imágenes. Primera, una playa. Segunda, 2 mojitos en una mesa de madera. Tercera, Emilia riéndose. Cuarta, Emilia en bikini, abrazada a alguien. Quinta, su cara. Jordan. Luis sintió que el estómago se le revolvía. Jordan, el ex de Emilia, el anticuado según ella, el que no significaba nada, al que supuestamente bloqueó hace meses. Ahí estaban abrazados como si nunca se hubieran separado, con una playa de fondo, sonriendo como adolescentes en viaje de egresados. Y el pie de foto de Chloe remataba: vacaciones en el paraíso, reencuentros que valen la pena. J.K. Island Vibes, Tate, reencuentro mágico. Luis no podía respirar. Cada imagen le dolía como una puñalada lenta. Emilia, la misma que le pidió espacio para pensar, estaba literalmente de vacaciones con su ex, mientras él, el tonto útil, se había quedado en casa esperándola, cocinando, trabajando, respetando su proceso, y ella bronceándose con otro tipo. No fue rabia lo que lo invadió primero, fue humillación, un nudo en la garganta que no bajaba, la sensación de ser usado, ridiculizado, como si su dignidad hubiera sido arrastrada por la arena de esa playa. Pero la rabia llegó después, lenta, helada como una ola de hielo. Luis se levantó, caminó por el apartamento, miró el lugar donde Emilia solía dejar su bolso, el perchero donde colgaba su chaqueta, la taza con su inicial, y todo le pareció grotesco. Entonces algo hizo clic en su cabeza. Ella pidió espacio. Perfecto, él iba a dárselo, pero no el espacio temporal y con condiciones que ella esperaba. No ese espacio para pensar mientras jugaba a la familia feliz con su ex. No. Él iba a darle espacio de verdad. El sábado, apenas el reloj marcó las 08:12 AM,
Luis ya estaba hablando con un cerrajero por teléfono. Quiero cambiar la cerradura de entrada. Y también la del pasador, dijo. A las 09:15 ya estaba hecho. 250 alas le costó, pero cada dólar valió la pena. Luego fue por el siguiente paso el auto. Se trataba de un Mazda CX-5 que Luis había comprado 6 meses atrás, porque el auto viejo de Emilia colapsó. Su crédito era pésimo, así que él hizo todo préstamo seguro título. Legalmente, el coche era suyo. Emilia solo lo usaba. Eso sí, lo decoró con dados peludos, fundas rosadas y hasta una calcomanía que decía Boss Babe. Pero ahora esa jefa se había tomado vacaciones con otro, mientras su patrocinador seguía pagando. Luis tomó la llave de repuesto, subió al auto y lo llevó al concesionario de confianza que compraba autos usados. Les explicó sin muchos detalles. ¿Es suyo el auto?, le preguntaron. Título seguro, todo está a mi nombre, respondió Luis mostrando los papeles. Después de una revisión rápida le ofrecieron $16,500. El proceso de inspección final tomaría unos días. Luis firmó los papeles iniciales, dejó el auto ahí y se fue en Uber. Cuando volvió, miró el puesto de estacionamiento donde solía estar el Mazda, vacío, igual que su paciencia. Entró al apartamento, fue a la habitación de huéspedes donde estaban las cosas de Emilia. No las tocó aún, no por cariño, simplemente porque sabía que eso venía después. Se sirvió un whisky, algo que hacía meses no tomaba, se sentó en su sillón y soltó un suspiro largo. No era venganza, no era maldad, era respeto. Ella pidió no ser contactada, él cumplía. Ella dejó en claro con esas fotos que el juego había terminado. Y ahora él se bajaba del tablero. Esa noche, Luis durmió con la ventana abierta. El aire fresco entraba y se sentía diferente. Como si por primera vez en semanas el apartamento le perteneciera otra vez. Había tristeza, claro. No se puede amar a alguien por 2 años y arrancárselo del pecho sin sangrar. Pero también había alivio. No más dudas, no más. ¿Qué hice mal? Las fotos lo dijeron todo. Emily no solo se fue con alguien más. Y creyó que podía volver cuando quisiera, que él estaría ahí, esperándola, perdonándola, como si fuera una estación de tren y no un ser humano. Pero Luis no era una parada más. Y cuando ella volviera, porque él sabía que iba a volver, se iba a encontrar con una puerta cerrada, un auto desaparecido y una verdad simple pero dura. No se puede pedir espacio y esperar que todo siga igual. El sábado amaneció con una claridad distinta. Luis se despertó antes del despertador sin esa pesadez que venía arrastrando toda la semana. No porque ya no doliera, sino porque algo en él se había alineado. Se había roto lo suficiente como para reconstruirse con otra lógica. Una lógica fría, práctica, necesaria. Mientras tomaba el café en su cocina, miraba el departamento como si estuviera viendo un campo de batalla después de la guerra. Los cuadros en la pared, los cojines que ella eligió, las velas aromáticas que detestaba, pero nunca se atrevió a tirar. Todo era un recordatorio de que había vivido con una versión de Emilia que ya no existía. O peor, que nunca existió. Espacio, pensó otra vez con una risa amarga. Emily se fue con otro tipo a una isla paradisíaca y lo dejó en pausa como si fuera una serie de Netflix que podía retomar cuando quisiera. El descaro, el nivel de desvergüenza y lo peor, lo tranquila que ella se sentía bien haciéndolo. Pero Luis ya no estaba para seguir siendo el backup emocional. Si ella quería jugar a estar soltera con todo, y ex incluido, pues él iba a jugar también. A su manera. Después de cambiar la cerradura y dejar el Mazda en el concesionario, Luis había vuelto a casa en silencio. 0 drama, 0 gritos. No necesitaba una escena para marcar el final. Fue al cuarto de huéspedes, el cuarto de ella en realidad. Todo lo que Emilia no usaba a diario estaba ahí: su ropa de invierno, cajas con fotos, unos libros de diseño que jamás leyó y un peluche que Jordan C. Jordan le había regalado años atrás,
y que ella decía tener solo por nostalgia. Luis no tocó nada todavía, no por cariño, sino porque no era el momento. No quería actuar por impulso. Quería planearlo todo paso a paso como un cirujano que sabe exactamente dónde cortar. Y esa noche durmió mejor que en toda la semana. El domingo pasó tranquilo. Un poco de Netflix, algo de limpieza. Luis incluso se puso a revisar sus finanzas, algo que solía evitar por flojera. Descubrió que estaba gastando más de la cuenta en tonterías que Emilia compraba para la casa, pero que solo ella usaba suscripciones de revistas, aceites esenciales, una membresía de yoga online que jamás vio usar. Clic. Cancelado. Más espacio. El lunes por la mañana Luis recibió una llamada del concesionario. Le confirmaron que el proceso de inspección del auto ya había comenzado y que en 3 días tendría la oferta final. El tipo que lo atendió incluso le dijo: la verdad, el coche está en muy buenas condiciones. Casi nuevo. Luis solo respondió con un gracias y colgó. Ese mismo día, mientras almorzaba en silencio, no pudo evitar imaginar el momento en que Emilia regresara, con la valijita en la mano con cara de «me extrañaste esperando que todo estuviera igual», que su taza siguiera allí, que su puesto de estacionamiento la esperara, que Luis la abrazara. Pero se iba a encontrar con algo muy distinto. Una puerta cerrada, una cerradura que no conocía, un silencio impenetrable y una ausencia de coche en el garaje. Y ahí, justo ahí, Luis sabría si todo esto había valido la pena. Pasaron los días. El martes siguiente, a las 9 de la noche, Luis estaba viendo una serie cuando escuchó el sonido. Clink. El roce de llaves. Luego el sonido de una cerradura forzada. Después golpes. «Luis, Luis, ¿qué pasa? Abrime», era Emilia. Su voz sonaba molesta. No triste, no arrepentida, molesta, como si la culpa fuera de él. Luis se levantó despacio, fue hasta la puerta. No la abrió del todo, solo lo justo para que la cadena de seguridad la mantuviera afuera. Y ahí estaba ella, parada con una valija, bronceada, con el pelo recogido en un moño desordenado. Se notaba que venía directo del aeropuerto, o quizás del hotel, a saber. Sus ojos brillaban de fastidio. «Mi llave no funciona». «¿Qué hiciste, Luis?», respiró hondo. Con voz serena le dijo: «Cambié la cerradura». «¿Qué? ¿Por qué harías eso? Pediste espacio». «No contacto, te lo concedí». Emily parpadeó como si no pudiera procesarlo. «Luis, por favor, eso era temporal, necesitaba pensar». «¿Y pensaste?», respondió él sin levantar la voz. «En la playa, con Jordan». Un segundo de silencio, el tipo de silencio que quema. La cara de Emilia cambió de tono. Pasó de la sorpresa al enojo en menos de un parpadeo. Eso no significó nada. Solo fue un viaje. «Somos amigos». Luis la miró, alzó una ceja. «Amigos que se abrazan en la playa y se toman mojitos al atardecer, mientras pedís no contacto con tu novio». «No seas ridículo, no, Emilia». «Ridículo fue que pensaras que podías irte así, desaparecer, volver, y que todo estuviera esperándote igual, como si yo fuera un perchero emocional». Ella trató de forzar la puerta. «Abrí. Necesito entrar por mis cosas. ¿Dónde está el auto?» Luis sonrió sin humor. «El auto se fue. Está siendo vendido. Legalmente es mío. Siempre lo fue. Pagaba por él, pagabas por usarlo. Como se paga un alquiler. El préstamo, el seguro, el título. Todo está a mi nombre. El proceso de venta ya empezó». Emily se quedó callada por un segundo. Luego, con rabia en los ojos, sacó el celular. «Esto es ilegal. Estás robándome. Voy a llamar a la policía». Luis se encogió de hombros. «Dale». «Con tales que cambiaste de cerradura en TU departamento y que estás vendiendo tu auto. Con tales también lo del viaje con tu ex mientras tu pareja respetaba tu pedido de silencio. A ver qué opinan». Emily dudó. El celular a medio camino. El rostro descompuesto. De pronto se escucharon pasos desde la escalera. «¿Qué pasa?», dijo otra voz femenina. Brooke, la hermana de Emilia.
Venía detrás con cara de pocos amigos. Luis, ¿qué carajos hiciste? ¿Por qué está Emilia afuera? Porque ya no vive acá. Porque pidió espacio y lo obtuvo. Porque se fue con Jordan mientras yo esperaba como idiota. Y porque este es mi apartamento, Brooke. Brooke chasqueó la lengua como si no creyera una palabra. Después de todo lo que Emilia hizo por vos. ¿Así le pagás? ¿Qué hizo por mí? Traicionarme, desaparecer, usarme como su respaldo emocional mientras se iba con otro. Emily estalló. Dame mis cosas y devolveme el auto, no vas a entrar. Vas a mandarme un mensaje con día y hora para retirar tus cosas. Las voy a dejar en la entrada, no más que eso. No podés decidir eso, sí puedo, porque esta es mi casa, y vos, Emilia, querías espacio. Bueno, bienvenida a él. Y con eso Luis cerró la puerta, tranquilo, sereno, y por primera vez, verdaderamente en paz. Esa noche no hubo gritos, solo algunos murmullos en el pasillo. Emilia insultando, Brooke susurrando. Después el sonido del motor de un auto alejándose y un silencio dulce. Luis miró la cerradura nueva, la acarició con la yema de los dedos. Espacio concedido, contacto eliminado y por primera vez en semanas, una sonrisa. Miércoles, 10 en punto de la mañana. Luis ya estaba despierto desde mucho antes, tomando café negro y mirando la puerta con los ojos entrecerrados. Sabía lo que se venía. Emilia había confirmado vía mensaje desde el número de Brooke que pasaría a buscar sus cosas. Nada de gracias, nada de perdón, solo una orden: Emily necesita sus cosas. Miércoles 10 a.m. Estate listo. Así como si siguiera teniendo derecho a mandar en una casa que ya no era suya. Luis se había pasado la noche anterior armando cajas. En silencio, con música instrumental de fondo y el corazón dividido entre melancolía y hartazgo. Cada prenda, cada perfume, cada nota escrita por Emilia en algún cumpleaños anterior, al fondo de la caja. No era rabia, era limpieza emocional. Cada cosa que metía era como arrancarse una espina. Y ahora estaba todo ahí ordenado junto a la entrada. 6 cajas en total, una bolsa con zapatos, su secadora de pelo y su estúpido mat para yoga que solo usó 2 veces en 2 años. Luis respiró hondo cuando escuchó los pasos afuera. Primero toques suaves, después un golpe seco en la puerta. Abrió con la seguridad puesta. No era Emilia, era Brooke, con lentes de sol y una expresión de asco permanente en la cara. Y al lado, una mujer de unos 50 años, bien arreglada, con un bolso caro y una mirada que podría matar. Karen, la madre de Emilia. Emily ni siquiera se dignó a subir. Se había quedado en el auto. Coward. Karen fue la primera en hablar. Luis, hijo, ¿cómo pudiste hacerle esto a Emilia? Luis no respondió. Solo abrió la puerta lo justo para que vieran las cajas. Todo está ahí, listo para llevar. Brooke frunció el ceño. ¿No nos vas a dejar pasar? Queremos revisar que no falte nada. No. Que Karen parpadeó incrédula. Esto es absurdo. Esto es mi apartamento. No tienen derecho a entrar. Las cajas están completas. Si falta algo, no es mi culpa. Karen se acercó cruzando los brazos con ese aire de madre mártir. Luis, después de todo lo que Emilia hizo por vos, no podés tratarla así. ¿Qué hizo por mí, Karen? Tomar mis recursos, vivir en mi casa, usar mi coche y después desaparecer con su ex mientras me pedía que no la contactara. Karen se mordió el labio. Claramente no esperaba que Luis hablara tan claro. Fue un error. Estaba confundida y ahora tiene las consecuencias. Como adulta. Brooke miró las cajas. Vamos a necesitar revisar los baños, los armarios, no sea cosa que te hayas olvidado algo. Luis se cruzó de brazos. No van a pasar de esa alfombra. Revisé todo. Si algo falta, pueden mandarme una lista y lo dejaré en la puerta en otra visita. Pero no más dramas en mi casa. Karen soltó un suspiro dramático. Estás siendo cruel. Frío. Esto no es el Luis que conocimos. El Luis que conocieron aprendió a ponerse límites.
Me costó, pero llegué. Brooke murmuró algo por lo bajo, algo como pendejo narcisista. Luis no respondió, solo les señaló las cajas. Llévenselo todo. Esta es la única vez que abro la puerta para esto. Con mala cara y muchos suspiros empezaron a llevarse las cajas. 3 viajes. En cada uno, Karen aprovechaba para tirar una frase pasivo-agresiva. Ese tapado le costó más de $300. Seguro no sabías eso. Emily lloró toda la noche. No pudo dormir. La dejaste sin nada, sin hogar, sin movilidad. Luis solo repetía, es mi apartamento. Era mi coche. No era su hogar, ni su auto. Cuando por fin se fueron, Luis cerró la puerta con más fuerza de la que quería, apoyó la espalda contra la madera y dejó escapar un suspiro largo. Estaba temblando. No de miedo, de adrenalina, de bronca contenida. Porque por más que él sabía que tenía razón, toda esa escena había sido como pelear con fantasmas. Gente que no quiere entender, que cree que todo se les debe, que están tan acostumbrados a manipular emocionalmente que no soportan un no. Y esa familia era el club de fans de la manipulación. No pasó ni una hora cuando Luis recibió el primer mensaje. Número desconocido. Sos un monstruo. La destrozaste. Te va a costar. Después otro. ¿De verdad vendiste su coche, hijo de puta? Después uno más, vas a pagar cada centavo. Mi hermana no se merece esto. Luis bloqueó uno por uno, pero los mensajes seguían llegando desde otras cuentas. Instagram, WhatsApp, hasta en el correo de trabajo le llegó un mail sin asunto. Ojalá te dejen solo, para siempre. Incluso algunos conocidos amigos que había hecho por medio de Emilia comenzaron a escribirle. Che, ¿es cierto lo que hiciste mal ahí, loco? Returbio venderle el auto. Emily está destrozada. Podría ser menos hijo de P. Luis se quedó leyendo en silencio. Algunos mensajes le dolían, porque venían de gente que lo había saludado en cenas, que conocía su cara, su historia. Y ahora lo trataban como un villano de telenovela. Emily claramente estaba contando su versión, y en esa versión, él era el maldito que le cerró la puerta, que la dejó en la calle, que le robó el coche. Convenientemente omitía lo del viaje con su ex, omitía su silencio, omitía su traición. Luis tomó una decisión. No iba a dar explicaciones a cada uno, solo a los que valían la pena. A esos pocos amigos que sí habían estado antes de Emilia. Les explicó brevemente. Ella pidió no contacto. Se fue con su ex. El coche era mío, el departamento también. Solo hice lo que me pidió. Algunos lo entendieron, otros se alejaron, y Luis lo soltó, uno por uno. El jueves el concesionario llamó. Todo en orden. Podemos hacer la transferencia final. Oferta 16 Ds 350 aguas por un poco de desgaste en las ruedas. ¿Aceptás? Acepto. Esa misma tarde firmó los papeles. Le dieron el cheque. Lo depositó camino a casa. Se sentía raro, como cerrar un capítulo, como volver a ser dueño de su vida. Emily se había llevado sus cajas, sus quejas y su narrativa distorsionada. Pero Luis se había quedado con su paz. Esa noche, mientras tomaba una cerveza en el sillón, vio una nueva solicitud de mensaje en Instagram, de Jordan. No la abrió. Ni siquiera dudó. Bloquear. No le debía explicaciones. A nadie. Ya no. Pasaron un par de días de calma. Una calma rara, pesada, como cuando sabes que algo se está por pudrir pero todavía no huele. Luis dormía mejor, eso sí. No se levantaba revisando el celular, no tenía más fotos de Emilia colándose en sus redes. Hasta el sofá parecía más cómodo sin ella. Pero no duró. Porque si hay algo que la gente con mentalidad de víctima no soporta, es que vos no entres en su drama. El domingo por la tarde, Luis recibió una carta. Un sobre arrugado, dejado a mano en el buzón sin remitente claro. Lo abrió con cierta sospecha, y ahí estaba una hoja con membrete barato de un estudio legal, con un nombre que parecía inventado: Abogados González y Asociados.
La carta era una amenaza. Le exigían $10,000 en concepto de compensación emocional por el daño psicológico causado a Emilia, sumado al valor real del auto que le robó. Luis soltó una carcajada incrédula. ¿Compensación emocional? Por respetar el pedido de no contacto, por vender un coche que estaba completamente a su nombre. Era un chiste. Pero igual respiró hondo. Sabía que este tipo de gente no juega limpio, y un error podía costarle caro. Por eso al día siguiente fue a ver al abogado que había consultado semanas antes. Un tipo serio, meticuloso, con la paciencia de un monje tibetano. «Están tratando de intimidarte», le dijo, leyendo la carta. «Legalmente no tienen base. El coche es tuyo. Las pruebas están claras. Y lo de la compensación emocional es, bueno, absurdo. Y si insisten, entonces los vamos a aplastar». Luis sonrió por primera vez en el día. 2 días después, el abogado envió una respuesta formal, fuerte, clara, cortante. Adjuntaron copia del título del auto con su nombre, póliza de seguro, documentos del préstamo, captura de pantalla del mensaje original de Emilia pidiendo espacio y no contacto, screenshots de las fotos con Jordan públicas en Instagram con fecha y hora, y como cierre una advertencia legal si continuaban con el hostigamiento o hacían denuncias infundadas. Luis se reservaba el derecho a iniciar acciones legales por acoso, difamación y daños a la propiedad privada. Nunca más recibió otra carta, pero Emilia no se rindió tan fácil. No necesitaba abogados cuando tenía lo que más usaba para manipular su entorno. En cuestión de días, Luis empezó a notar actitudes raras en la administración del edificio. Primero una advertencia por ruidos molestos que él jamás hizo. Luego una queja por discusión verbal violenta en el pasillo. Todo completamente inventado. Llamó al encargado. «Sí, recibimos un par de denuncias anónimas», le dijo el hombre incómodo. Aparentemente hubo gritos, golpes, cosas tiradas. «Eso fue el día que mi ex apareció con su hermana y su madre», explicó Luis. «Hubo discusión, sí, pero afuera. Yo jamás levanté la voz ni generé disturbios dentro del apartamento». «No te preocupes», le dijo el encargado. «Te conocemos. Lo dejamos asentado por protocolo, pero no vamos a hacer nada a menos que vuelva a pasar». Luis agradeció, pero por dentro hervía. Sabía que era Emilia, o Brooke, o alguna amiga leal que se creía justiciera y pensaba que arruinarle la reputación era una buena forma de vengarse. Las ratas se colaban por cualquier grieta, y como si eso fuera poco, las redes seguían ardiendo. Luis ya había bloqueado a Emilia, a Brooke, a Karen, a Jordan y a medio mundo. Pero siempre aparecía algún perfil nuevo, alguna cuenta anónima que le dejaba comentarios pasivo-agresivos o directamente insultos. No eras tan bueno como pensabas. Jugaste con los sentimientos de una buena mujer. Vas a terminar solo basura. Incluso alguien editó una historia de Emilia con música triste y un texto: «Cuando das todo por alguien y te lo pagan con crueldad». En el fondo se veía el Mazda. Luis ya no se molestaba en responder, solo bloqueaba, y bloqueaba, y bloqueaba, hasta que un día se quedó sin más que bloquear. Una noche de jueves estaba en su cama viendo el techo sin poder dormir. Todo estaba en silencio, pero su mente no. Era como si la rabia le hablara desde adentro. «Te usaron, te culpan, ¿y vos?» «Vas a seguir aguantando». Luis se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Se sentó en la mesa con el vaso entre las manos y por primera vez en semanas se permitió sentirlo todo de una vez. No solo enojo, también tristeza. La verdadera traición no fue el viaje con Jordan, ni las amenazas legales, ni siquiera las mentiras. Fue el hecho de que Emilia durante 2 años lo hizo sentir amado, seguro, y cuando no le sirvió más, lo descartó, como si fuera un trámite, y peor, como si ella fuera la víctima. Él lo dio todo: apartamento, auto, apoyo, tolerancia. Ella se llevó el cuento,
Pero en medio de esa marea de emociones algo nuevo emergió claridad. Ya no había nada más que demostrar, ni a ella, ni a sus secuaces, ni a los amigos de ocasión. Ya había ganado. No porque la humilló, no porque vendió el coche, sino porque se eligió a sí mismo, puso límites, dijo basta. Cerró la puerta literal y emocionalmente. Eso era la verdadera victoria. A la mañana siguiente, pintó la pared del living. Blanco marfil. Tiró los cojines que a ella le gustaban. Puso plantas nuevas. Compró un set de platos que él eligió por primera vez en años. Reclamó su espacio, su territorio, su paz. Y cuando volvió a ver el puesto de estacionamiento vacío, no le dolió. Le dio risa, como una firma de cierre, como un hasta nunca. Desde entonces Emilia no volvió a escribir. Tal vez porque entendió que ya no había nada que rascar. Tal vez porque su abogado le dijo que no tenía caso. Tal vez porque Jordan desapareció después del viaje y ella se quedó sola. Lo que fuera. Luis no lo sabía. Y no le importaba. Solo sabía una cosa: silencio. Finalmente silencio. Y eso, en medio de tanto ruido, era lo más bonito que había escuchado en mucho tiempo. 2 meses. Ese fue el tiempo exacto que pasó desde que Emilia bajó del Uber con la valijita, los lentes de sol en la cabeza y la cara de «¿Me extrañaste?». 2 meses desde que la cerradura la rechazó. Desde que se encontró con el hueco en el estacionamiento. Desde que el hombre al que había dejado en pausa ya no la estaba esperando. 2 meses que Luis no desperdició ni un segundo. La vida no volvió a ser la misma. Fue mejor. Al principio sí hubo días grises, días en los que el cuerpo reaccionaba antes que la mente, en los que se despertaba sobresaltado esperando un nuevo mensaje, otra amenaza, una carta absurda o algún intento de sabotaje. Pero esos días fueron perdiendo fuerza, cada vez menos frecuentes. Hasta que un día cualquiera se dio cuenta que llevaba una semana sin pensar en Emilia. Y cuando pensó en ella, no dolió, solo le dio lástima. La última noticia que tuvo de ella le llegó de rebote por un amigo en común, uno de esos que no tomaron partido, que decidieron mirar desde la tribuna. «Che, ¿te cuento algo, Dale?». Emily volvió a la casa de sus viejos. «¿En serio?». «Sí. Brooke la echó. Se ve que Emilia pensaba que podía vivir gratis en su departamento sin trabajar, sin ayudar en nada. La hermana se cansó. Parece que hasta discutieron fuerte. Luis no respondió enseguida. Solo miró su taza de café. Sonrió por dentro. ¿Y Jordan desapareció después del viaje? Le clavó el visto y nunca más apareció. Ya se sabía, ¿no? Sí. Luis ya lo sabía. No por chisme. Lo sabía por lógica. Jordan no quería una relación. Quería un viaje. Un remember. Un fin de semana con todo pago y sin compromiso. Y Emilia cayó como una amateur. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el último intento desesperado. Un correo electrónico. No de Emilia, sino de un abogado nuevo. Un poco más formal que el anterior, con menos errores ortográficos, pero igual de ridículo. Le exigían reparación económica por la contribución emocional y financiera de Emilia al automóvil vendido. Pedían $10,000 otra vez. Luis no se enojó. No respondió personalmente. Solo reenvió el mail a su abogado, que ya tenía todo archivado como si fuera un videojuego, en dificultad fácil. La respuesta fue una joya. Adjuntaron todo de nuevo: título del coche, seguro, acuerdo de préstamo, captura del mensaje original de Emilia, fotos públicas del viaje con Jordan y un último párrafo con advertencia. Cualquier otro intento de intimidación, amenaza o demanda infundada será respondido con una contrademanda por difamación, acoso, costos legales y solicitud de orden de restricción si se repiten incidentes como las denuncias falsas al administrador del edificio. Desde entonces, silencio total. Y ahí fue cuando Luis lo entendió. No se trataba de ganar. No se trataba de castigarla, de humillarla o de hacerla sufrir.
Se trataba de protegerse, de elegir su paz mental por sobre todo, de no seguir alimentando una historia que había muerto cuando ella eligió escaparse con un ex y creer que él, Luis, iba a esperarla con los brazos abiertos y la billetera lista. Con el tiempo fueron cayendo las máscaras. Los amigos falsos desaparecieron. Algunos se quedaron en el bando de Emilia repitiendo su versión. Él la echó, le robó el auto, se vengó cruelmente. Ninguno mencionaba el viaje con Jordan. Ninguno mencionaba el silencio que Emilia impuso, ni las amenazas, ni los intentos de sabotaje. Pero Luis ya no sentía la necesidad de corregir a nadie. Que hablaran, que creyeran lo que quisieran, porque la gente con sentido común, la que importa, entendía. Y esa gente lo apoyó desde el primer día. Reorganizó su vida. Cambió la decoración del living, vendió el colchón que compartía con Emilia, se compró uno nuevo, más firme, más cómodo, solo suyo. Se anotó en el gimnasio, volvió a leer novelas de terror, reanudó viejos hobbies que ella siempre le criticaba porque no eran productivos. Y por primera vez en años, sintió que su vida le pertenecía. Un día caminando por el supermercado, vio una caja de cereales que Emilia amaba. Solía discutirle que eran pura azúcar, pero ella se los compraba igual. Luis la miró por unos segundos. No por nostalgia, solo pensó qué loco como una caja te puede recordar tanto. Pasó de largo, ni cosquillas. Un sábado se encontró con Chloe, una amiga que también conocía a Emilia. Tuvieron una charla breve. Ella le confesó: al principio me creí lo que dijo, pero después vi las fotos, escuché tu versión, todo cerró. ¿Y qué pensás ahora que hiciste lo que tenías que hacer? No fuiste cruel, fuiste claro. A veces eso duele más. Luis asintió, y ahí entendió que su versión no necesitaba ser defendida. Se defendía sola, con hechos, con dignidad, con coherencia. Lo más irónico fue que la verdadera venganza no fue vender el coche, ni cambiar la cerradura, ni siquiera bloquearla. La verdadera venganza fue seguir adelante sin ella, que la vida siguiera, que el puesto del auto siguiera vacío como monumento al límite que Luis aprendió a poner, que el sillón nuevo no tuviera su marca, que el aire del departamento ya no oliera a manipulación disfrazada de perfume caro. Una noche cualquiera, con una copa de vino en la mano, Luis se asomó al balcón y pensó: al final no era sobre perderla a ella, era sobre no seguir perdiéndome a mí mismo. Emily pidió espacio, y él se lo dio. Espacio infinito, sin retorno, sin condiciones, y con eso por fin fue libre.